¿Espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y al igual que como grabar el día de hoy no estaba en los planes, me parece que nada del día de hoy estaba en los planes. Y ha sido una experiencia tan bonita de la cual les voy a contar un poco, pero también un recordatorio de diferentes cosas, diferentes experiencias pasadas, cómo a veces uno es un poco inconforme o utiliza las mismas excusas, aun cuando ya se han resuelto ciertas situaciones o aun cuando ya las cosas han mejorado, y va a tener más sentido cuando hablemos ahora. Pero básicamente este episodio va a ser medio un recuento de los últimos años, de cómo estoy aprendiendo a fluir con ciertos planes de último minuto, y el tema de la fluidez y de dejar ir y sencillamente estar en el momento presente, ya lo hemos hablado anteriormente. Pero siento que esta es una de las primeras veces que he logrado atar cabos con situaciones muy similares de hace unos años, y cómo definitivamente uno tiene que soltar un poco a veces la estructura y dejarse llevar y dejarse sorprender, y las cosas terminan saliendo 10 veces mejor que lo pensado. Para darles un poco de contexto de lo que va el episodio de hoy, lo estoy grabando hoy sábado. Este es el segundo sábado donde no había un plan en específico. Yo normalmente los sábados no suelo hacer planes porque suele ser el día donde lo compartimos mi esposo y yo. Ya de hace mucho tiempo suele ser ese espacio donde nos dedicamos a salir un rato, ir al cine, ir a comer. A veces incluso termina siendo un día sencillamente de quedarnos en casa, pero es como que el día que ya destinamos para ambos por nuestros horarios de trabajo y nuestros diferentes tiempos disponibles y libres. Pero por alguna razón, nuevamente, ya del sábado pasado les había comentado un poco en el episodio anterior, y esta es la segunda vez donde un viernes a la noche me sale un plan último minuto, me permito esa oportunidad de ser parte de ese plan y la termino pasando increíble. La de la semana pasada ya yo se los comenté en el episodio anterior, y siento que esa fue mucho más fácil y más inmediato y más orgánico para mí darle el ok, porque tenía ya 3 días metida en mi casa por el tema de que estaba medio de reposo, recuperándome de la congestión, no me estaba sintiendo bien. Y fue así como, bueno, es desayunar con una amiga, después igual puedo tener el resto del día con mi esposo, hacer las cosas que tenemos planeadas, y es como, perfecto. Y me la pasé genial y fue un sábado distinto. Esta vez, lo mismo. Sábado, lo único que a diferencia de los sábados, como les digo que normalmente pasa con mi esposo, ya él tenía planes, es algo que sucede poco los sábados, pero es como, buenísimo, anda. Y ya yo me había mentalizado de, bueno, sábado voy a estar aquí tranquila, maybe voy a hacerme las uñas o vaya al gym, pero más pensando cosas muy puntuales y muy en mi vecindario, y de resto en mi mente era como, voy a quedarme en mi casa tranquila y todo chévere. Y me escribe una amiga, Andrea, que la primera y última vez que nos vimos, porque de hecho nos conocimos fue el año pasado, de hecho este año, en febrero, cuando fuimos para un evento de Fashion Week, coincidimos, ya teníamos rato interactuando por redes y finalmente se dio la oportunidad y nos caímos súper chévere, y teníamos todo este tiempo tratando de cuadrar el vernos. Y esto pasa mucho, aunque ella vive un poco más lejos, pero esto pasa mucho con personas que viven acá en New York. Tenemos una comunidad hermosa, pero muchas veces el planificar algo tan sencillo como vamos a tomarnos un café y vamos a vernos puede tomar que sí, un mes, porque no, que este día me salió algo, no, que tengo que trabajar, no, que el horario no me coincide, o sea, las mil y una. Y cuando ella me escribió al principio era como que, oye, qué bien, porque en teoría tenemos la disponibilidad. Era para ir a un pop-up, que es algo súper popular aquí en New York. Es cuando hacen esto de alquilar un espacio o una tienda. A veces marcas hacen colaboraciones y tienen como un evento especial abierto al público por un fin de semana o un par de días para promocionar algún lanzamiento nuevo.
Y yo lo había visto ya por redes y era como, ok, se ve cool. Pero el detalle es que el evento era en Brooklyn. Para dar mayor contexto, para aquellos que quizás no son de New York o no viven acá y no saben como mucho el tema de las distancias, Brooklyn es un vecindario acá en New York. Mucha gente que no vive aquí o que quizás no ha venido piensa que New York es solamente Manhattan, la ciudad. Y en teoría hay otros vecindarios que quizás la gente no acostumbra como turistear tanto, pero es donde la mayoría de las personas vivimos. Entonces está Queens, que es el vecindario donde yo vivo, y después está Brooklyn, que es el otro vecindario que dependiendo de qué punto a qué punto vayas, de Queens a Brooklyn y viceversa, si vas en auto realmente te puede tomar unos 20-25 minutos como mucho, que no es nada, pero cuando te toca ir en transporte público, que es como yo me movilizo, el detalle está en que esos 25 minutos se transforman fácilmente en 1 hora y media, sobre todo cuando es el fin de semana, que los trenes y los buses no corren con la misma frecuencia que durante la semana. Muchas veces hay reparaciones, muchas veces hay desvíos, a veces ni siquiera paran las paradas, valga la redundancia, o en las estaciones que tú necesitas. Entonces se vuelve como un poco más complicado y más tedioso y mucho más tiempo de llegar de punto A a punto B. Y a mí me pasa aún que cuando me dicen, oh, es un plan o es algo en Brooklyn, es como yo me tengo que preparar mentalmente para, ok, sabes que te va a tomar hora y pico, hora y media de ida, después otra hora y media de vuelta, ahí van 3 horas. Y hoy me quedé pensando mucho en cómo esto ha evolucionado hasta cierto punto, pero donde también me toca todavía trabajar un poco este tema. Y esto va de la mano de lo que les contaba al principio del episodio de cómo van evolucionando y cambiando las cosas con el tiempo. Porque donde yo vivía antes, sobre todo en el último año en el que viví en ese apartamento, de donde yo vivo a donde está ese apartamento es creo que un poco más de 1 hora o quizás 1 hora en transporte público, y no más cerca de la ciudad, sino mucho más lejos. Para darles una idea, en el último año en el que yo vivía en ese apartamento, que fue mi segundo y último año de posgrado, cuando yo tenía que ir a la universidad y cuando yo tenía que ir a mi pasantía y cuando yo tenía que ir al trabajo que tenía en ese momento, me tomaba 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Yo tenía que tomar un bus y 2 trenes. Y cuando un día yo literal saco la cuenta de que de lunes a viernes yo estaba utilizando un total de 20 horas, y esto es como sin retrasos, sin cambios, sin nada, 20 horas a la semana solo en transporte, es como se me está yendo prácticamente un día de la semana casi que completo solamente en buses y trenes, solamente en llegar de punto A a punto B. Era extenuante, era demasiado cansón, o sea, se me iba la vida. Y me da risa porque en ese momento, cuando a mí me salía algún plan de esto mismo que les digo, de vamos de Queens, ni siquiera hasta Brooklyn, cuando me decían para ir a la ciudad, que ahora la tengo afortunadamente mucho más cerca, para mí era hacer esos cálculos mentales de me va a tomar hora y media llegarme hasta ese punto, tengo que agarrar este bus y tengo que agarrar este tren, o sea, era demasiado. Entonces muchas veces yo le decía que no a planes y en mi mente era específicamente por el tiempo de las distancias. Por eso también yo me tenía que planificar con mucha antelación cuando había algún plan, sobre todo cuando eran salidas nocturnas. Afortunadamente ya para ese momento ya yo estaba de relación con el que es ahora mi esposo y él vivía mucho más cerca, relativamente cerca de donde vivimos ahora, entonces era mucho más factible cuando de repente había una salida, la mayoría de las veces salía con él y con su grupo, entonces era como que siempre íbamos juntos, cuando me regresaba yo sabía que iba a terminar durmiendo en su casa, entonces no era ese trajín de el bus, el tren, todo este proceso. También a veces cuando salía con mis otras amigas, había una que vivía mucho más cerca de la ciudad. Entonces siempre era esta planificación de en qué casa me quedo y a dónde voy, para no tener que regresarme sola todo ese trayecto para allá.
Y me acuerdo que una de las cosas que yo pensaba cuando salía algún plan a Brooklyn, que como les digo, ahorita desde donde estoy es 1 hora y media los fines de semana. Imagínense donde vivía antes, fácil 2 horas, si no más. Para mí era como cuando yo viva más cerca, cuando no tenga esta distancia, como que sí me voy a animar a más cosas, y si me dicen a Brooklyn sí le voy a decir que sí, y si me dicen planes de último minuto sí le voy a decir que sí, pero en mi mente el único obstáculo era la distancia, y mi lógica era cuando la distancia sea menos, cuando yo viva más cerca, y siempre tenía en mente vivir en un área que para mí ha sido muy soñada, y hoy tengo la oportunidad de decir que vivo prácticamente al lado de esa zona, entonces como que lo siento como que lo logré, digamos. Pero para mí era como que cuando ya tenga esto, ahí sí voy a permitirme, ahí sí voy a hacer todas estas cosas a las que ahorita le digo que no. Llegamos a el punto de este día que les digo que fue muy último minuto, muy mismo concepto. Vamos a Brooklyn, es durante el día, vamos a este pop-up, un día diferente, y en mi mente se volvió a activar ese, pero es que es lejos, y ya yo pensaba quedarme en mi casa, y ay, no sé, me da como flojera. O sea, ya yo me iba por ese hueco porque realmente no tenía una excusa, a pesar de que sí, sigue siendo una distancia, pero ya no es la distancia que tenía antes, que para mí es como, ok, me va a tomar mucho más tiempo estar entre trenes y buses que lo que voy a estar en donde vamos a ir. Entonces ya aquí conseguí eso que yo decía que, ok, cuando lo tenga ya no tengo excusa, y seguía teniendo excusa. Y aquí fue hasta más fácil identificar de que estoy inventándome cualquiera para no ir, porque no es como que tenía otro compromiso. Literal, mi plan era, me voy a quedar en mi casa. Y una de las cosas que me permitió o que me impulsó a tomar la decisión de, mira, ¿sabes qué? Vamos, es que esta amiga Andrea invitó a otra amiga en común, Oriana, que ya yo les he hablado de ella por acá en el podcast. Me dice, Ori me dijo que sí viene. Y Ori tiene toda esta semana pasada modo turista porque tenía amigos de visita. Ya yo también les comenté en un episodio hace un tiempo de la última visita familiar que tuve, que fueron 3 semanas de turisteo, y es una de esas experiencias que es un mix de emociones, porque es fantástico, lo compartes ese tiempo con personas que amas y que no ves tan seguido, entonces es algo que tiene un significado muy especial. Te permite también explorar y ver la ciudad que tengo la bendición de llamar hogar, y ya también vamos para esa reflexión, pero la ves nuevamente con ojos de turista. A lo mejor vuelves a lugares que tenías tiempo que no ibas, porque es como, bueno, ya lo hice, ya lo visité y ya está, y es como, ahora lo vuelvo a hacer desde otro momento en mi vida, con otras personas, desde otra perspectiva. A lo mejor terminas yendo a lugares nuevos, haciendo cosas diferentes, pero también es una experiencia súper cansona. Y para mí, cuando esta amiga me dice, no, ella dijo que también viene, es como, si ella que tiene una semana dándole con todo, que ya los pies no los aguanta y está cansada, y es la que más válida sería la excusa de me quiero quedar en mi casa. Y ella dijo, sí, ¿qué excusa tengo yo? Y fue como, ¿sabes qué? Dale, vamos. Realmente es como, me voy a quedar en mi casa igual, vamos a hacerlo. Y no les puedo explicar lo maravilloso que ha terminado siendo el día de hoy, que incluso después de llegar a casa, que tranquilamente yo me pude haber echado a ver tele el resto de la noche, dije, ¿sabes qué? Tengo estas ganas y esta energía que traigo del día tan bonito y lo quiero compartir con ustedes en el podcast. No solo terminamos yendo a este pop-up que teníamos planeado, sino que todo fue fluyendo de una manera tan increíble, porque salimos de allí y ni siquiera antes de entrar, ya una de las chicas que trabajaba el pop-up, iba a decir el podcast, el pop-up nos dice como que, ay, cuando terminen acá, de hecho, en esta otra tienda de otra marca conocida llamada Glossier, tienen un pop-up también, y estaba que sí, a 1,5 cuadras. Entonces fue como, ok, salimos de aquí, fuimos a este otro lugar, hicimos unas compritas, tenían también helado gratis. En el primero al que fuimos, que era el de Mejuri, logramos ver la nueva colección, también comimos helado gratuito, delicioso. Después de allí fuimos a ver
al frente una tienda, la H&M de Williamsburg, que es espectacular. Les recomiendo que vayan a verla. Más que nada con la intención de mirar, no tanto de comprar, porque es como parece como una galería, es como una exposición de ciertas piezas y ciertas colecciones. Y era como, esta era la tienda que queríamos venir a ver y justo la tenemos aquí al frente. Vamos. Después Ori me llevó a un spot que nunca había ido y es como, hay este lugar acá que parece como un tiki bar, el suelo está cubierto de arena, es como que literal vas a sentarte a comer a la playa. Y yo, ¿qué? Vamos. La terminamos pasando increíble, hablamos de todo. Después de allí fue como, vamos caminando y, mira, hay esta tienda que no sabía que estaba aquí, vamos a visitarla. Ya yo les he comentado que amo los libros y fue como, mira, hay esta librería que está justo en la vía de regreso hacia donde tenemos que ir para volver a casa, paramos allí. Después fue como, mira, vamos a tomarnos un café en este lugar. O sea, hicimos como 8 paradas en total y todas en la misma cuadra, en la misma área, quizás 2, 3 calles de diferencia. Y además de eso, repetí algo que por primera vez también hice con Ori el año pasado, que fue montarme en el ferry. Y era parte de esta experiencia de, mira, salió este plan, vamos a hacerlo. Y es algo que suena como tan sencillo, pero es tan divertido, tan distinto, tan cool. El tema del ferry es algo que realmente a mí no me queda de camino, no está en mi ruta normal. Y aparte, no es algo que puedes hacer todo el año, porque obviamente cuando aquí es invierno y está helado, me parece que lo cierran, y si no lo cierran es como, ¿para qué uno va a estar tomando eso con el frío que hace? Entonces yo lo veo como que es una actividad solo de cuando el clima lo permite. Hoy lo permitió, el día estaba delicioso, entonces fue aventura tras plan, tras algo nuevo, fluir, y de verdad que la pasamos tan genial. Y empecé a tener todas estas reflexiones en mi mente cuando venía de regreso. Como les digo, hora y pico entre el tren, el bus y todo, uno tiene mucho tiempo para pensar cuando estás haciendo commute, cuando estás en transporte, cuando vas en el tren, cuando vas en el autobús. Entonces muchas de mis reflexiones vienen allí. Pero para mí, incluso cuando estábamos tomando el ferry de regreso, es de esas cosas que, digamos, ya lo he hecho y estaba viendo lo que es la ciudad, porque son unas vistas espectaculares. Y a mí me pasa mucho que cada vez que yo veo o algún edificio emblemático o estoy desde un punto en New York donde veo parte de lo que son estos edificios y los rascacielos y todo, a pesar de que es parte como ya del común denominador, de algo que veo todos los días, para mí representan esos momentos de pausa y de reflexión y de ver como que, wow, tengo la bendición de vivir aquí. O sea, a veces es algo que a uno se le olvida. Y siento que sobre todo pasa en estas ciudades donde el ritmo de vida es tan rápido, y a pesar de que siento que he trabajado el bajarle 2, el llevarlo más despacio, el que sea más intencional, el quizás no decirle sí a absolutamente todo, me permito esos momentos de reflexión que aún llevándola más suave quizás no lo tengo tan seguido. Y sí suelo llevar como mi día a día y mi vida en general desde la gratitud y desde el agradecimiento, pero a veces faltan esas pequeñas pausas intencionales para reconocer el vivo acá, esto es un sueño. Y no solo eso, sino el también cuando lo relaciono al, pero es que me da flojera ir para allá porque es muy lejos, pero me iba a quedar en mi casa. También cuando son esos momentos de que no es que estoy cansada, no es que tenía un plan, sino realmente es como, me da fastidio, verlo desde el punto de ¿cuántas personas no quisieran tener la oportunidad de vivir en una ciudad como esta? ¿Cuántas personas no darían todo para poder ir a estos pop-ups, montarse en el ferry y vivir estas experiencias nuevas? Y yo que lo tengo ahorita es como, no lo voy a aprovechar cuando la excusa entre comillas que tenía es, pero es que me iba a quedar en mi casa. No es válido. Y para mí no fue solo verlo desde esa perspectiva de qué afortunada soy y tengo esta bendición tan grande de vivir acá, pero también lo pensaba en el hecho de que uno no sabe los cambios y las vueltas que puede dar la vida, y esta vez lo veo incluso para bien, en el sentido de, en este momento vivo en un lugar que está mucho más cerca de donde vivía antes. Puede que a lo mejor en 1 año o 2 nos mudemos a un lugar mucho más grande, más maravilloso y que tenga tantas cosas que queremos, pero a lo mejor termina siendo más lejos otra vez.
Entonces, de esas cosas es que sí, significa un progreso, significa cumplir metas personales, pero al mismo tiempo es, ok, esto me vuelve a tener que involucrar más tiempo en el transporte, involucrar más tiempo quizás en tener que tomar otras rutas. También está la idea de, mira, mi vida en este momento me permite, vamos a decir, aparte del tema de la distancia, me permite tener el tiempo de poder decirle sí a algunos planes último minuto, me permite el poder invertir en este tipo de experiencias, a pesar de que sí, hay muchas de ellas que son gratuitas, y es una de las maravillas de New York de que realmente hay algo para todos los bolsillos si uno se organiza y lo busca bien. Pero a lo mejor me quiero dar un gusto de voy a almorzar aquí y no era algo que tenía en el budget o no era algo que pensaba utilizar ese dinero el día de hoy, pero tengo la oportunidad de hacerlo. Y a lo mejor en unos años lo que son, vamos a decir por ejemplo, mi negocio, que espero que así sea y sigo trabajando en ello, sigue despegando, sigo teniendo más clientes, sigo teniendo más ingresos, pero por allí a lo mejor tengo menos tiempo disponible para este tipo de cosas. También está la idea de, bueno, en unos años quizás viene el vamos a empezar a tener hijos, entonces ya es la parte de mis responsabilidades y mis prioridades cambian. Sigue siendo por algo bonito y maravilloso y que está planeado y que es algo que queremos, pero también conlleva el ya no voy a tener tanto tiempo libre, ya ahora tengo que destinar mi tiempo, mis finanzas, mi planificación a otras cosas que deseo, pero que también no me van a quizás permitir tanta flexibilidad y tanto tiempo para hacer este tipo de cosas y realmente vivírmelas y disfrutarlas. Así que con este story time lo que nos invito es que cuando tengamos ese tipo de invitaciones, de plan de último minuto y realmente no es que tenemos una excusa, no tenemos otras responsabilidades, no tenemos otros compromisos y sencillamente la excusa iba a ser me iba a quedar en mi casa, tengo flojera o como que, ay no, está muy lejos. Piensen en todo esto que yo les comparto el día de hoy. Piensen en las posibilidades que tienen en ese momento. Piensen en el hecho de que el tiempo se va muy rápido. Piensen en el hecho de la casa va a estar allí. Esa comodidad va a estar allí, el descanso va a estar allí y van a poder hacerlo más tarde en el día o mañana, pero ese tipo de situaciones rara vez se repite igual, ese tipo de planes de último minuto rara vez se repite igual, ese tipo de momentos que uno puede compartir con seres queridos y experiencias que no se planificaron terminan siendo, honestamente, en mi opinión, de las mejores. Suelen ser los mejores recuerdos, suelen ser las mejores experiencias y las mejores vivencias. Así que vamos a impulsarnos a decirle más sí a esas oportunidades y también el considerar, como cuando a mí me sucedía antes, esto de no, cuando yo tenga esto que ahorita no tengo, en mi caso la cercanía a estos lugares, por el tema de la distancia, por el tema del tiempo que me tomaba estar en un bus, estar en un tren, ahí sí, una vez que ya yo tenga eso solventado, ahí sí voy a decirle sí a estas otras cosas. Darnos cuenta cuando quizás seguimos reutilizando la misma excusa una y otra vez y no nos permitimos ir más allá y no nos permitimos decir sí a cosas que nos pueden abrir las puertas, que nos pueden hacer pasar un buen rato, hacer algo distinto, en lugar de quizás me quedo aquí en la comodidad, me quedo aquí en la costumbre, me quedo aquí en el día a día. Que ojo, no tiene nada de malo y obviamente cuando hemos pasado una semana que estamos a más no poder, hemos hecho de todo, es algo que realmente ese plan no nos llama para nada la atención y todo lo que mi cuerpo y mi alma desean es quedarme en casa tranquilo, háganlo. Pero yo les invito es a reconsiderar ese tipo de situaciones cuando realmente no tenías ningún plan, realmente no tienes ningún obstáculo y ninguna otra razón y la excusa es sencillamente, ay me da flojera, ay no sé, ay me queda lejos. Vamos a atrevernos a decirle más sí a ese tipo de situaciones, de oportunidades, de invitaciones, porque en el 99% de los casos, o por lo menos ha sido mi experiencia, terminan siendo de las mejores. Y hasta aquí dejamos este episodio medio story time, medio reflexión, medio darme cuenta de cuánto han cambiado y evolucionado las cosas, cuán agradecida estoy de todo lo que estoy viviendo y las oportunidades que tengo actualmente, pero también de recordarme cuando quizás tiendo a caer en las mismas excusas y cómo trabajar en ellas.
Así que gracias nuevamente por escuchar este episodio. Espero que les sirva justamente como esa invitación y ese empuje y ese impulso de, vamos a decir más que sí, esos momentos cuando se nos presenten y cuando tengamos la oportunidad de aceptarlos. Gracias nuevamente por ser parte semana a semana del podcast y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.